conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Abra la escritura en Lucas capítulo número 5, versículo número 17. Lucas capítulo número 5 y versículo número 17. Este es un pasaje bastante conocido, bastante famoso, y es aquel pasaje donde Jesús está enseñando en un lugar, y ahí en ese lugar comienzan a romper el techo y comienzan a bajar allí por el techo a un hombre paralítico, y Jesús pues finaliza la historia diciendo que le sana, que le levanta. Dice: toma tu lecho, levántate y pues vete a tu casa. Y ese es el relato. Hoy lo vamos a resaltar algunos puntos importantes. Todo es importante, pero quiero resaltar hoy algunos puntos importantes allí en este relato. Dice Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Diga, haciendo lo que tenemos que hacer. No estaba perdiendo el tiempo. No estaba haciendo otra cosa diferente a lo que Dios lo había mandado a hacer. Dios había mandado a su Hijo Jesucristo a predicar las buenas nuevas del Evangelio, y eso era lo que Jesús estaba haciendo. Preguntémonos a cada uno de nosotros: ¿estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos? Preguntémonos cada uno de nosotros mismos a nivel de reflexión, a nivel de tomar conciencia, y preguntémonos si estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Jesús estaba haciendo lo que Dios, el Padre, le había mandado que hiciera, enseñar. Estaba de lleno, entregado en la predicación. Dicho sea de paso, también mencionamos al apóstol Pablo, que en el libro de los Hechos, en sus epístolas, dice la palabra de Dios que estaba entregado por completo a la predicación del Evangelio. Un hombre entregado en lo que Dios le mandó a hacer. Cuando tú y yo nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho, ahí es donde no vemos nada de resultado, ni vemos absolutamente nada de nada, porque estamos fuera de lugar, porque estamos en un lugar incorrecto, porque estamos haciendo cosas que no nos mandaron a hacer, y porque estamos perdiendo el tiempo. Pero cuando tú te pones a hacer lo que Dios te dice que hagas, allí vas a ver bendición de Dios. El rey David, cuando todos salieron a la guerra, bueno, en un inicio él también salía a la guerra, pero llegó un determinado momento en donde el rey se quedó en la casa, y entonces todo el mundo salió a la batalla y él se quedó. Y ese día que se quedó, entonces analizó, vio, y por allá a lo lejos miró una mujer que le llamó la atención, le pareció atractiva, y entonces la mandó a llamar, y allí conocemos el desenlace de esa historia, que terminó cayendo en pecado con esta mujer, matando al esposo de esta mujer y demás, y por no estar haciendo lo que Dios le había mandado que hiciera. Tú y yo, cuando nos ponemos a quedarnos muy quietos, por allá los antiguos abuelos y demás decían: mente desocupada, ¿qué es? Un taller del diablo. Y a la hora de la verdad, eso es algo que realmente es así, porque una personita que está desocupada, una persona ociosa, una persona que de pronto no está haciendo lo que la palabra de Dios dice que haga, pues sencillamente va a tener allí una gran cabida a que el enemigo le tome y le ponga a hacer otras cosas. Pero Jesús estaba haciendo lo que el Padre le ordenó hacer, enseñar. Dice que la palabra de Dios aquí en Lucas que estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Entonces Lucas nos resalta dentro de ese público a los fariseos y a los doctores de la ley. Lucas dice: dentro de toda la gente que estaba oyendo la prédica, dentro de toda la gente que estaba oyendo las enseñanzas de Jesús, resalto dos grupos: los fariseos y los doctores de la ley. Pero no nos menciona nada más. Es más, Lucas no nos dice qué lugar era, Lucas no nos dice en qué ciudad era, Lucas no nos dice si había más gente o no. Solamente dice: Jesús estaba enseñando y ahí habían los fariseos y los doctores de la ley. ¿Cómo nosotros entendemos el resto del panorama de este pasaje o de esta historia? Cuando nos vamos a Marcos capítulo número 2 y el versículo número 1. Vayamos allá, por favor, sin perder Lucas. Marcos capítulo número 2 y el versículo número 1, que nos cuenta el mismo relato, pues Marcos lo da desde otra perspectiva, desde otro panorama,
no contradice la escritura, sino que más bien es un complemento. Marcos 2:1 nos dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum. Ya Marcos nos da un panorama más abierto, nos dice que está en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Marcos es el que nos dice qué lugar era el que estaba utilizando Jesús para predicar, porque Lucas nos dice que solamente estaba enseñando, pero no nos dice en dónde, si en el templo, si en la sinagoga, si en una barca, si en el monte. No nos dice el lugar, pero Marcos nos dice que estaba en una casa. Y luego nos dice, versículo número 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, Marcos no hace énfasis en los fariseos y en los escribas o publicanos o doctores de la ley, sino que Marcos dice había una cantidad de gente impresionante, había multitud de personas allí oyendo a Jesús. Tanta gente había que no cabían ni siquiera en la puerta, ya se había llenado totalmente el lugar. Preguntémonos, esta gente tenía mucho interés, mucho ánimo, buen ánimo para buscar de Dios. Pensemos un momento, si de costumbre Dios acrecenta esta congregación y llega al punto donde en algún momento te toque parado y llegaste y no hay gente, no hay sillas porque hay mucha gente. Muchos quizás lo que hacen es: ay, yo vengo otro día que esté más desocupado. No, yo vengo otro día que hayan sillas, más bien. No, ahorita no hay ni donde uno sentarse, ahorita no hay ni uno donde acomodarse, y con ese calor y con ese bochorno y con esa cantidad de personas, como que yo más bien me voy y vengo otro día. Pero miremos toda esta cantidad de gente, agolpados, una cantidad de gente reunida allí. Pero ojo, porque no todos venían a buscar de Dios. Retomemos Lucas 5:17, porque nos dice que dentro de toda esa gente que parece muy apasionada por Jesús, porque eso es pasión, eso es cuando a ti te interesan las cosas de Dios, tú te congregas, tú buscas de Dios, tú te metes allí, tú estás allí en primera fila. Cuando tú quieres buscar de Dios, tú estás allí, estás en listas, tú estás allí disponible. Pero no todos estaban con una motivación correcta. Ahí estaban los fariseos, estaban los doctores de la ley, que podremos asegurar no iban para aprender, no iban a buscar de Dios, no iban a buscar arrepentimiento. Lo que iban a buscar, ¿qué era? La caída de Jesús. Note cómo en una iglesia hay gente que está en lo correcto, buscando de Dios con una motivación correcta, pero también puede haber gente que tenga cualquier otro tipo de intereses personales, intereses egoístas, intereses hasta por allá de otra cosa. Hay gente que hemos visto que llega a una iglesia es por coquetearle a una muchacha que le gustó y supo que iba a la iglesia. Ahí va, por la mujer, por esa muchacha, pero no por Dios. No va por Dios. Está siendo movidos por una persona, no por Dios. No está yendo a buscar de Dios, no está yendo a llenarse de Dios, sino por una muchacha, o si es una muchacha, por un muchacho, y va por un interés diferente al que realmente se debe de ir a la iglesia. La Biblia dice: mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. A eso venimos, a orar, a buscar de Dios, a congregar, a estudiar la palabra, a adorar a Dios. Cuando estamos aquí de pronto en el tema de las canciones, la alabanza y demás, vuelvo y quiero hacer énfasis en esto, y es: usted es el que hace la alabanza. No se nos quede mirando, no se nos quede observando, porque esto no es un concierto. Usted es el que hace la alabanza. Aquí de pronto hay un acompañamiento rítmico, melódico y demás, pero usted es el que hace la alabanza. Póngase a alabar al Señor. En dado caso no te sepas alguna canción, comienza a adorar a Dios con tus palabras, y quizá de acorde a lo que vaya diciendo la canción, no sé, pero el momento de la alabanza es para que tú adores a Dios. El momento de la oración es para que oremos al Señor. El momento de la palabra es para que tú y yo escudriñemos la Escritura. Y cada cosa tiene su tiempo, pero venimos a la iglesia con un corazón dispuesto a buscar de Dios. Venimos a la iglesia con un corazón dispuesto a adorar, a glorificar a Dios, no con otros intereses. Pero aquí vemos que los fariseos y los doctores de la ley, gente que sabía mucho, estaban allí con otros intereses. Los fariseos, ¿cuándo nacen? Los fariseos nacen en la época intertestamentaria, en donde hay un periodo de silencio de Dios. Todo yo creo que hemos oído que hubieron ¿cuántos años de silencio aproximadamente? ¿Cuántos?
400, muy bien, 400 años de silencio. Del último profeta, que fue prácticamente Malaquías, hasta pues cuando ya Dios le habla a María, y bueno, antes de María, Elizabeth, de que al esposo de Elizabeth, se me olvidó en ese momento el nombre, Zacarías era el esposo de Elizabeth, a Zacarías, de que iba a tener un hijo y su hijo se llamaría Juan el Bautista, y luego le habla a María, después se le presenta a José, y ahí se rompe el silencio, porque llevaban 400 años de silencio. Y durante esos 400 años del silencio, si usted y yo hacemos memoria de la historia, durante esos 400 años de silencio, habían unos imperios que llegaron a gobernar todas las ciudades y naciones que habían. De hecho, empieza por allá por Babilonia, prácticamente, yéndonos un poquito más atrás, después los persas, medo-persas, después los griegos. Y recordemos que quién fue que se llevó en cautiverio al pueblo de Dios. Babilonia, se llevó gran parte de la nación de los hijos de Dios en cautiverio. Luego vienen entonces, como se lo digo, persas, medo-persas y los griegos. Y después los romanos. Y entonces los judíos, usted sabe que duraron algunos en cautiverio. Después Esdras y Nehemías retornaron para edificar las ruinas, la ciudad y demás. ¿Y por qué le estoy contando todo esto? Porque cuando volvieron, algunos dijeron: no nos vamos a dejar gobernar por los griegos, no nos vamos a dejar helenizar por esos imperios, sino que más bien por el contrario, vamos a guardar la ley. Y entonces se creó este grupo de fariseos que no tenían una mala doctrina. Si usted mira a los fariseos, ellos buscaban obedecer la ley al pie de la letra. El error de ellos era que se enfrascaron en las costumbres humanas y no en la espiritual. Pues tenían ahí las costumbres humanas: haga esto, no haga esto, esto se hace así, 2 pasos a la derecha, 3 pasos a la izquierda. Pero no tenían misericordia, no tenían amor, no tenían comunión, no tenían devoción real, sino que todo fue una serie de normas humanas. Los fariseos nacen en esa época y entonces venían teniendo un harto tiempo de protagonismo en la nación de Israel. No eran muchos, eran más bien pocos. Eran pocos fariseos los que habían. Pero aunque eran poquitos, tenían gran influencia sobre todo el país, toda la nación. Porque esta gente pues guardaba la ley. Y entonces toda la demás nación decía: es que esos saben mucho. Y esos guardan la ley, mejor dicho, al pie de la letra. Minuciosamente guardan la ley. Entonces lo que decían ellos, los demás judíos le prestaban atención. Eran muy influyentes en medio de la sociedad. Algo paradójico quizás. Aunque los fariseos tenían gran influencia sobre el pueblo, los fariseos miraban con asco o repudio al pueblo. Qué irónico un poquito es que la gente le copiara el mensaje de los fariseos, pero los fariseos los miraran con desprecio. Bueno, ¿de dónde tenemos una luz acerca de eso? Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Juan, capítulo número 7 y versículo número 40 desde el 47 leamos. Juan 7, 47 dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Hay una disputa allí en donde hay gente que cree en Jesús y hay otros que no. Y entonces los fariseos dicen: ¿ustedes también se dejaron engañar? ¿A alguien le han dicho eso acá? ¿Algún familiar? ¿Usted también se dejó lavar la cabeza? ¿Usted también se metió de cristiano? ¿Usted también se puso por allá eso? Mire que eso es una respuesta ¿qué? Farisea. Una persona que cree estar bien, pero que a la hora de la verdad como que siembra esa cizaña en los demás. Entonces, ¿acaso ha creído en él algunos gobernantes o de los fariseos? Ahí viene el argumento: ¿acaso su familia, sus papás y nosotros, usted sabe que nosotros somos católicos, usted cómo va, se mete por allá a esa iglesia? ¿No, ¿a alguien le pasó eso? Yo sé que sí. Y esos eran esos fariseos, aquellos que dijeron: ¿usted también se puso a creer en Jesús? ¿Acaso alguno de estos fariseos ha creído en él? Ninguno de nosotros ha creído en él. Entonces tenían ahí los argumentos: como nosotros los fariseos no creemos en Jesús, nadie puede creer en Jesús. Mire cómo tenían dominado al pueblo, cómo tenían la influencia en la gente. Y luego dice: más esta gente que no conoce la ley, ¿cómo son? ¿Qué dice ahí el versículo? Maldita.
Mire cómo los fariseos decían: esta gente que no conoce a Dios, que no conoce la ley, más bien es una maldita. Mire que ese estigma con los que los fariseos miraban a la gente que de pronto no tenían el mismo conocimiento que ellos. La gente de pronto que no era tan letrada como ellos, que no tenían los doctorados, maestrías y demás que tenían los fariseos. Y entonces miraban a la gente: esos son malditos, con desprecio. Acordémonos de algún fariseo que un día le dijo: gracias Dios porque yo no soy como ese publicano. El publicano es una basura, un pecador. Y a la final de cuentas, ¿quién era mejor? ¿El publicano o el fariseo? Publicano, porque el publicano estaba allí diciendo: yo no tengo cara para levantar mi rostro y mirar al cielo, Señor, y se daba golpes de pecho diciendo: piádate de mí, que yo soy pecador. Y el fariseo, más bien por el contrario, diciendo: es que yo ayuno, es que yo vigilo, es que yo me congrego, es que yo sí sé la ley. Bueno, le estoy colocando en contexto algunas de las cosas que decían los fariseos: es que yo sí soy y usted no es. Yo sí soy santo y usted no es santo. Note cómo eso también llega a permear las iglesias cristianas de hoy en día. Usted va a cualquier iglesia cristiana y se frecuenta encontrar con ese tipo de fariseos que dicen: aquí somos salvos, los de esa iglesia no son salvos. Y eso es un error. Eso es un error, porque hay muchas iglesias que son de sana doctrina, pero muchos tal vez quieren decir: es que yo sí tengo la verdad, es que los de aquí sí vamos con Dios, es que los de aquí sí vamos para el cielo y los de allá no. Y entonces queremos como estar en cacería de apóstatas, de falsos maestros. Y sí, abundan los falsos maestros, abundan los falsos pastores, abundan los falsos maestros y demás, pero en realidad es que también hay muchas iglesias de sana doctrina, hay muchas iglesias que son correctas y que están buscando a Dios, y nosotros no nos podemos enfrascar: es que si no se congrega en esta iglesia, específicamente en esta iglesia, el que no es conmigo contra mí es. No, porque es que no, hay otras iglesias que también son de Dios. Entonces el que no es conmigo está hablando de Cristo, no de un nombre preciso y específico de una denominación. No, hay mucha gente allá que también está sirviendo a Dios, y hasta más que uno, y entregados a la causa del evangelio, y hasta más que uno. Por ejemplo, sabemos que Bethesda es una casa de bendición, pero le voy a decir una cosa: ¿usted cree que en China hay Bethesda? En China no hay Bethesda, pero ¿qué iglesias de bendición que hay allá? ¿Sabe cuál es el Instituto Bíblico de China? Y eso lo decía un misionero. Le entrevistaban y ese misionero decía: allá en China no te respetan a ti como un ministro de Dios o como un cristiano, o sea, como un predicador o como un ministro de Dios, si no has pasado por una cárcel. Pero no por delincuente, sino por ser perseguido por causa del evangelio. Y él decía: si tú vas a ir allá a predicar como misionero, pues bien, porque, o sea, él estaba contando su experiencia de cómo le fue como misionero. Entonces él decía: cuando yo llegué, pues sí, me miraban con amor, me miraban con respeto, con la unidad entre la iglesia y demás, pero no me creían de que yo fuera un predicador, no me creían que yo fuera pastor. ¿Cómo me tuve que ganar el respeto de ellos? Cuando me tocó pasar por persecuciones, llegar a una cárcel, pasar allá toda la tortura y demás en la cárcel, salir de allá, y ahí sí me había ganado el respeto y la credibilidad de la iglesia, porque allá decía: entre más tiempo hayas durado en la cárcel, o entre más torturas te hayan hecho, o entre más padecimientos hayas sufrido por amor a Cristo, esos son tus escalafones en la vida cristiana. Yo estoy seguro que en Bethesda no hay China, pero qué hombres de Dios que hay allá, que han dado todo. Entonces podemos decir: es que solamente aquí, y el que no es conmigo contra mí. No. Eso lo podemos decir de una secta. No es que no están con nosotros porque están abiertamente en el error. Están abiertamente en una secta, están abiertamente en algo que no es, pero hay mucha gente que tiene de Dios. Sin embargo, los fariseos eran así. Los fariseos eran: nosotros somos los que tenemos la verdad, publicanos y demás, y judíos normales, esos no, son malditos, no conocen la ley. Vea, esta gente que no sabe la ley, maldita. Ese era el estigma que los fariseos tenían sobre el pueblo. Los fariseos eran así. Ahora, el otro grupo de personas que menciona Lucas son los intérpretes de la ley, o los doctores de la ley, también llamados algunos de ellos como el rabí o rabinos. Esos doctores de la ley eran gente que sencillamente conocía mucho la palabra de Dios, se dedicaban a ser escribas, también es otro título que se les daba, escribas. Entonces
escribían la Biblia, no habían impresoras, tenían que escribir para hacer copias para cada sinagoga, y entonces escribían y sabían y estudiaban la ley y la interpretaban. Esos eran los escribas y demás, pero no necesariamente tenían que ser fariseos. A veces los confundimos. Un escriba es igual que un fariseo, son de los mismos. No, de hecho a Jesús le dicen rabí. ¿Se acuerda que le dicen a Jesús así? Pero él no era un fariseo, pero era un maestro de la ley. Entonces habían rabinos que no necesariamente eran fariseos. Era gente que conocía mucho la Biblia, era gente que conocía mucho la ley, pero no eran fariseos. Entonces era gente que iba por buen camino. Dice la palabra de Dios por allí en Hechos, dice, Hechos capítulo 23 y versículo número 9. Habían otros rabinos, escribas, doctores de la ley o como los queramos llamar, que sí eran, aparte de ser rabinos y demás, eran también fariseos. Dice la palabra de Dios, Hechos 23, 9. A los escribas de la ¿qué? O bueno, más bien desde el inicio del versículo. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo ningún mal hallamos, etcétera, etcétera. Entonces mire que aquí nos dice los escribas de parte de los fariseos. O sea, los fariseos, habían escribas que eran de la parte del grupito y de allí el grupito de los fariseos, y habían otros escribas que simplemente eran escribas. Entonces no necesariamente un escriba, un doctor de la ley, un rabino era un fariseo, no, eran grupos diferentes, retomemos por favor Lucas capítulo número 5 y ahora el versículo número 18. Dice la palabra de Dios en este versículo, dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ahí nos saltamos una partecita del versículo anterior, ¿verdad? Donde decía que el Señor o el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora sí, este versículo nos dice entonces que había un grupo de personas que tenían a un hombre paralítico y procuraban llevarle a donde Jesús. Sabemos que Jesús tenía ahí, por el versículo anterior, el poder para sanar. Por los relatos anteriores que hemos venido estudiando, Jesús estaba sanando a todos. Acababa de sanar a un ¿qué? A un leproso, que fue casi que lo último que estudiamos días atrás. Jesús sanó a un leproso, le mandó diciendo: ve y preséntate ante el sacerdote y presenta tu ofrenda que manda Moisés por el tema de la purificación de la lepra y demás. Y la gente estaba atónita, pues sanó a un leproso, nadie había hecho esas cosas, es un leproso. El desecho de la sociedad, recuerdan que estuvimos predicando sobre eso, era alguien que estaba estigmatizado, también lo sacaban del campamento, de la ciudad y demás, y Jesús lo sanó y se creció mucho la fama de Jesús. Por eso quisieron traerle este paralítico a él. Pero hay algo importante: igual que ese paralítico, tú y yo también necesitamos milagros. Amén. Solamente 2 personas necesitan milagros. Igual que ese paralítico, tú y yo también necesitamos milagros. Amén. Y necesitamos conseguir o entender más bien la única forma de recibir ese milagro. Y la única forma de recibir ese milagro es lo que dice el versículo 18: llevarle adentro y ponerle ¿dónde? Delante de él. Tú y yo no vamos a recibir milagros rascándonos el ombligo, como dirían algunas personas en la casa. Tenemos que ir y ponernos delante de Jesús. Cuando tú y yo nos ponemos delante de Jesús, Él comienza a hablar, comienza a mostrar, comienza a orar, comienza a hacer muchas cosas. Cuando tú y yo nos ponemos delante de Jesús. Mucha gente va y se pone delante de un hombre y a lo mucho recibirá un favor de un hombre. Pero cuando tú y yo nos ponemos delante de Jesús, ahí recibimos milagros de parte de Él. Un día estaremos delante del trono de Él. En efecto que un día estaremos delante de Él. En efecto que un día estaremos ahí cara a cara con Él. Pero en esta tierra dice la palabra que Jesús nos ha dado la oportunidad de presentarnos delante de Dios. Aquí en esta tierra, aquí en esta vida. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Aquí en esta tierra y en esta vida Él es el mediador. Él es el que nos permite, iglesia, a ti y a mí, tener allí ese contacto directo. Es decir, que tú y yo podemos presentarnos también delante de Él.
Mujer que tenía el flujo de sangre, ¿cuándo fue sana? Cuando fue a donde Jesús y por ahí le jaló las vestimentas, tocó su manto, así sea un pedacito, pero se hizo notar, se hizo ver, se hizo sentir de que venga, aquí estoy, míreme. Persona que va a donde Jesús y le dice, venga, aquí estoy. Acordémonos de aquella otra mujer que va y le dice, Señor, creo, si mi memoria no me falla en este momento, era una mujer samaritana, no, griega, sirofenicia, si no estoy mal. Griega, sirofenicia. Y esa mujer va y le dice, necesito un milagro. Y Jesús le dice, no, solamente a los de la casa de mi padre he sido enviado, es decir, a los judíos, usted es sirofenicia, váyase de acá. Y esta mujer le insiste y le dice, venga, pero es que aún los perritos tienen derecho a comer ahí de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús la coge y la mira. Fe tan grande que tiene esta mujer, una fe tan tremenda que ni siquiera la encuentra a veces aquí entre los mismos judíos, y le concede su milagro. Pero ¿qué hizo esa mujer? Se fue y se puso delante de Jesús. Toda persona que se puso delante de Jesús recibió un milagro, recibió algo de parte de Dios. Aquella mujer que va y lava allí los pies del Señor Jesús, los enjuaga con sus lágrimas, otra va, le derrama el perfume. Gente que se pone delante de Jesús recibe honra de Jesús. Aquella persona como María que se sentó ahí al frente de Jesús, yo quiero escuchar tus enseñanzas. ¿Acaso no fue elogiada? María, has cogido la mejor parte, tú Marta estás allá ocupada, pero esta has cogido la mejor parte. Gente que se pone ahí al frente de Jesús. Pongámonos al frente del Señor Jesús. Eso es lo que trataron de hacer estas personas con el paralítico. Dice Marcos capítulo número 2 y versículo número 3. Nos vamos a Marcos porque Marcos nos da detalles adicionales de Lucas y viceversa. Lucas nos da detalles adicionales de Marcos. Dice Marcos 2:3. Lucas no nos dice cuántas personas estaban con este paralítico, pero Marcos sí nos dice. Dice la palabra de Dios, Marcos 2:3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mire cómo Marcos sí nos dice, eran 4. 4 personas eran los que traían a esta persona. Frecuentemente cuando se predica sobre este texto, hay algo que predican muchos predicadores y que yo no puedo pasar por alto porque es una realidad, y es qué clase de personas están al lado tuyo y si esas personas te llevan a ti a Cristo o no te llevan a ti a Cristo. Gente que te aporta a ti para tu edificación con Cristo es gente que tiene que seguir a tu lado, pero gente que te está alejando de Dios es gente que toca como que tomar distancia. Eso implica y aplica para amigos, noviazgos, hasta familia. Implica con todo tipo de relaciones interpersonales. Eso sí, menos con el esposo, ya que ese esposo que lo dejo abandonado. Entonces no, la Biblia dice la mujer que está casada aún con un hombre que no sea creyente, siga con él si él consiente vivir con ella. Y eso, hay algunas causales de separación o de divorcio, pero cuando son personas que nada que ver, pues ahí sí, no, venga, terminemos. Cuando hay novios, de pronto hablando un poquitico de las personas solteras y se entran en un noviazgo, ¿cómo uno discierne si ese noviazgo es de Dios o no? Cuando los dos crecen, cuando los dos buscan de Dios. Pero si llegó un muchachito a la vida de una muchacha y la muchacha no volvió a la iglesia, o antes servía y ahora dejó de servir porque ya no tiene tanto tiempo, eso no es de Dios. Ahí ya se sabe y se descarta que no es de Dios. Pero cuando esa relación va en edificación tanto para el muchacho como para la muchacha, o hombre con la mujer, ahí está Dios. ¿Cuándo es un noviazgo? Cuando ya se vayan a casar, porque de lo contrario sería puro manoseo y puro algo de pasatiempo y ya. Pero cuando ya la persona está segura, me voy a casar con esta persona, entonces me novio, o más bien, términos más bíblicos, me comprometo con esa persona porque de aquí a pocos meses, poco tiempo nos vamos a casar. En realidad los noviazgos como tal no existen, pero hablando de esa unión o de ese tipo de relaciones, cuando los dos se les ve un crecimiento, ahí está Dios. Cuando se les ve, es al contrario, un bajonazo espiritual, ahí no está Dios. Esos son personitas que toca más bien sacar, despedir, ahí no está Dios. Amigos que no te contribuyen a ti a buscar de Dios, es mejor que no hay comunión entre la luz
y las tinieblas. Mire, estos 4 personajes que encontramos acá cargaron al paralítico y dijeron: usted no puede, pero lo vamos a llevar a donde Jesús. Lo vamos a llevar. Ojalá que tú y yo seamos de esos 4 personajes que levantemos a otros paralíticos y los llevemos a Jesús. Eso también es un término de evangelismo. ¿Quién no puede ir a donde Jesús? Venga, le ayudamos, nosotros lo vamos a llevar a donde Jesús. Nos habla de edificación, nos habla de alentar a otros, nos habla de ayudar a otros, de bendecir a otros. Si lo vemos desde la perspectiva de estos 4 hombres, si lo vemos desde la perspectiva del paralítico, necesitamos a otros que nos ayuden y no que nos hundan. Necesitamos. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo número 4: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Eso nos lo dice Marcos. Entonces no podían entrar a donde Jesús, porque la gente que se estaba congregando eran tan amables y eran tan misericordiosos y eran tan compasivos que no le dieron espacio. ¿Sí nota en una iglesia cómo a veces hay de egoísmo? Que esta gente estaba: no, es que yo quiero escuchar a Jesús, yo quiero recibir un milagro, estoy acá, esa palabra, esa prédica está tan buena, pero no se daban de cuenta de las necesidades de otros, no se daban de cuenta de las necesidades de otras personas. Ahí había un enfermo. Si esta gente hubiera tenido verdaderamente el corazón para Dios, hubieran dicho: venga, aquí una persona tal vez tipo logística que hubiese dicho: abran paso, venga, salgamos un momento, organicémonos y boom, dejemos entrar. O así sea, como todos alcemos el lecho y todos pasémoslo así con las manos y que llegue allá donde Jesús, algo. Pero no había esa misericordia. ¿Ha notado cómo a veces en la iglesia cada uno llega y ora por lo que cada uno necesita y ya? No hay intercesión los unos por los otros. Gloria a Dios por aquellos que han entendido la importancia de la intercesión y oran por el otro. Pero muchos, y en su gran mayoría, cada uno ora es por lo suyo, cada uno vela por lo suyo propio, cada uno se preocupa por lo suyo propio. No hay una unidad, no hay una hermandad. No hay, a veces no hay. ¿Qué les tocó hacer? Venga, como sea, yo me subo a las tejas, pero yo sí lo voy a ayudar. ¿Sabe que eso también nos habla a nosotros de vencer los obstáculos? A veces uno se enfrasca: no, es que no se pudo porque no hay pasaje hoy, no se pudo porque es que hoy no tengo tiempo, y se enfrascan. No, mire la creatividad de esta gente. No me dejo vencer, es que no me dejan pasar. Venga, por dónde me meto, pero lo voy a lograr. Hay gente que a veces: no, ves que está lloviendo, pues coja una sombrilla, coja una capota, no sé, venga a la iglesia. No, pero es que se me ensucian los pies. Pues aquí se los lava, aquí hay agua, se lava los pies. Véngase en chanclas, traiga los tacones en una bolsa, lo que sea, y aquí llega con los pies embarrados, se los lava en la ducha, en el baño, lo que sea, y luego coloca los tacones si quiere, como quiera. Pero a veces nos dejamos vencer por ese tipo de cosas, nos dejamos troncar la bendición. ¿Ustedes se imaginan donde ellos no hubieran hecho eso? Se pierde la bendición y se pierde el milagro. No sale de allá caminando ese hombre. No, es que no se pudo, está muy lleno. No se pudo, hoy toca otro día. A ver dónde, otro culto que haya menos asistencia. No, ellos dijeron: yo voy por mi milagro y salgo con mi milagro. Yo voy por lo que necesito y yo de allá no me voy sin mi milagro. Mire cómo estos 4 hombres dijeron: lo que sea que toque hacer. Tocó venirme caminando, no me importa, me vengo caminando. Que voy a salir tarde, no importa, lo que toque hacer, lo que haya que hacer, yo lo hago. No te reflexiones por un momento. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos dejado vencer por obstáculos y son obstáculos a veces pequeños? Esto era un obstáculo pequeño. Hay mucha asistencia y no me dejan pasar. No hay silla para mí. Obstáculos pequeños. Uy, es que estoy cansado. Le voy a decir algo que no es tan bueno. Tómese un Vive 100. Tómese un Red Bull. Y digo que no es tan bueno por la salud, ¿no? Esas cosas dañan harto el organismo, pero es un decir. Retomemos por favor Lucas capítulo 5 y versículo número 19. Lucas 5, 19. El relato nos sigue diciendo: pero no hallado. Bueno, este ya es desde la perspectiva de Lucas, el mismo versículo que leímos apenas de Marcos, pero ahora en Lucas. Pero no hallado cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Lo que le estoy diciendo: no hallamos cómo hacerlo de esta manera, pues hallamos otra manera de hacerlo, pero que lo hacemos.
Dice ahí la Biblia, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio. Y lea la siguiente frase: delante de Jesús. Solamente delante de Jesús se reciben los milagros. Solamente delante de Jesús se recibe lo que tú y yo necesitamos. De otra manera no. No es delante del televisor, delante de Jesús. No es delante del internet, delante de Jesús. No es delante de cualquier otra cosa, es delante de Jesús. Ve delante de Jesús. Pero eso de ir delante de Jesús a mí me impresiona mucho. Leíamos ayer, antier fue, leíamos aquel pasaje donde nos dice que había un grupo de personas que eran más nobles que los de Tesalónica, y ellos recibieron la palabra, pero que todos los días escudriñaban las escrituras para ver si lo que les predicaban era así o no. Y nos poníamos a pensar aquí los que estábamos en ese culto, y nos poníamos a pensar, ve ahí la Biblia dice que todos los días que hacían, escudriñaban las escrituras. No la leían, porque es que una cosa es leer, y entonces nos acostumbramos a que me llega aquí el devocional diario. Incluso hay aplicaciones de la Biblia que diariamente le envían un versículo, y entonces, esa es la promesa para hoy, y venga, ¿cuál es la palabra para hoy? Y ya, o un plan de lectura, y me leí el día de hoy, día tal, fecha tal, listo, me leí el plan de lectura de hoy. Bueno, muy bien, gloria a Dios por eso. Pero la Biblia nos dice que escudriñaban las escrituras todos los días. Y escudriñar no es leer, escudriñar es estudiar. Y entonces hay personitas, que esto lo digo a nivel de que reflexionemos y mejoremos, hay personitas que a veces ni siquiera leen la Biblia, mucho menos la van a escudriñar. La Biblia me está diciendo que deberíamos de leer la Biblia todos los días, pero no solamente leerla, sino escudriñar. ¿Cuánto cambiaría tu vida si tú te pones, uno, a leer la Biblia todos los días? Aquellos que de pronto no la hacen, ánimo, hágalo, lea la Biblia todos los días. Pero dos, mucho más cambiaría tu vida si tú no solamente la lees todos los días, sino que te pones a estudiarla todos los días. Yo sé que cosas grandes comienzan a pasar en tu vida. Yo sé que algo comienza a pasar en tu vida. Si tú todos los días te pones a estudiar la Biblia, algo tiene que pasar, algo. Pero tu vida no va a ser la misma. Su vida no va a seguir siendo la misma. Le lanzo esa tarea, que a su vez es bíblica. Escudriñe la palabra todos los días. Todos los días. Usted no se ponga ahí que voy aquí a escuchar una prédica por allá de un hereje. No, usted póngase a estudiar. Señor, tú me estás aquí diciendo esto, esto y esto y esto. Señor, esto. Escudriñela, medítela, reflexione, de rodillas. Señor, enséñame hoy. Comience a ser una autodidacta en ese sentido. Pero no una autodidacta como tal vez lo mencionamos también en cultos anteriores, de que llegan a ser tan autodidactas que comienzan a decir yo y Dios, yo y no necesito de una iglesia, yo y no necesito de un pastor, yo me congrego en mi casa, y todo es así. Eso ya es salido del contexto bíblico, porque no, eso no es bíblico. La Biblia nos dice que eso, ¿sabe qué clase de persona es la que dice que no se congrega? Y eso, un egoísta. Porque puede que ponga yo la prédica, tengo la prédica ahí en mi casa, y como yo escucho, me importa mi vida y los demás no me importan. Y entonces yo escucho, y entonces yo me edifico, y yo alabo, y yo con Dios, y yo oro con Dios. Y si nota cómo ese yo es muy relevante. Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. ¿Y qué pasa con los demás? Si Dios nos manda es a edificar a los demás, Dios nos manda a levantar al que está caído, a animar al que está desanimado, a fortalecer al débil, a exhortar al que de pronto está por ahí haciendo lo que no debe, a enseñar a los que están llegando. Entonces la Biblia me manda a mí a relacionarme con los demás, a ser de bendición para los demás, no para solamente Dios y yo, Dios y yo. Eso es egoísmo, eso es egoísmo, eso es egoísmo. Pero sí debemos de ser autodidactas en el sentido de tener comunión con Dios. La Biblia dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y usted solito con Dios, póngase a hablar con Dios, póngase a tener comunión con Dios, aparte de la comunión unos con otros, porque el cristiano está llamado a tener comunión con Dios personal y con los hermanos en Cristo, no con las tinieblas. No hay comunión con las tinieblas, pero sí con los hermanos en Cristo y con Dios. Son dos clases de comunión diferentes. Dice aquí la Biblia entonces que
lo bajan, rompen el techo. Imaginémonos aquellas iglesias que dicen: Dios es un Dios de orden. ¿Sí las has escuchado? Yo me pregunto qué hubiera pasado si eso hubiese pasado en una de esas iglesias. Comienzan a romper el techo, comienzan a quitar las tejas, comienza a caer polvo, comienzan a caer hasta posiblemente palos, tejas, casi descalabran a alguien por ahí con algo que le caiga encima. ¿Será que Jesús se puso a decir: no, Dios es un Dios de orden, mi Padre es un Dios de orden, ¿qué es este desorden? Lo reprendo. No, Jesús actuaba de cualquier manera. Jesús era todoterreno, por decirlo de alguna manera o ilustrarlo de alguna forma así. Jesús no se puso, lo que menos dijo fue eso: venga, mandaron a alguien acá, venga, lo sanamos. No se puso a regañar: ustedes cómo fueron a dañar la casa, ¿qué les pasa? Respeten, qué irreverencia, que no sé qué. No, sí hay cosas de reverencia, pero aquí lo que vemos es esfuerzo. Dice la Biblia que Jesús admiró de ver la fe de ellos. Leamos el versículo 20. Dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio Jesús? Se puso a mirar las tejas. Ahora ¿quién va a pagar eso? No, se puso a mirar la fe de ellos. La fe de ellos. ¿Sabe que hay veces que nos toca hacer ese tipo de cosas? Mirar más allá de las circunstancias, la fe de la persona, la motivación, el corazón de la persona. ¿Y qué es más importante, el techo o la persona que acabaron de bajar ahí enferma? La persona. ¿Y qué era más importante, la ley que decía que no se comieran los panes de la proposición, o la vida de David, que pasaba ya varios días sin comer y necesitaba comer algo? ¿Acuerdan de ese episodio? Estaba huyendo de Saúl, no había comido nada, y llegó allí al templo y el sacerdote le dijo: no tengo comida, lo único que hay son los panes de la proposición, venga para acá porque necesito comer. Pero era infringir la ley, sí, pero era más importante la vida. ¿Y qué era más importante? ¿El día de reposo o los enfermos que Jesús sanaba en el día de reposo? Y eso era lo que los fariseos no entendían. Y ahí es donde Jesús decía: hipócritas, porque ¿quién de ustedes que tiene un animal por allá y que se enreda en el día de reposo no va y lo desata? Y yo no había de desatar aquí la vida de esa hija de Abraham, que llevaba mucho tiempo endemoniada, cautiva. Entonces eso es lo que la gente de pronto no entendía. Se habían enfrascado allí. Y Jesús dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son, porque antes que tu milagro hay algo más importante, y es el perdón de pecados. Hay mucha gente que Dios le puede sanar y se van con todo y sanidad para el infierno. Hay gente que Dios les puede dar una camioneta. Qué milagro tan grande, bueno, muy bien, denle la gloria a Dios. Pero con todo y camioneta se puede ir para el infierno. O bueno, más bien, más bíblico, la camioneta se queda acá y la persona en el infierno. A menos de que se abra la tierra y se lo trague. Pero se va al infierno. Hay personas que Dios les puede sanar el cuerpo. Y volviendo a ser bíblico, el cuerpo muere, vuelve al polvo, pero su alma va al infierno, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque el milagro no determina la salvación. Hay mucha gente que tiene un historial de milagros larguísimo. El Señor hizo esto, el Señor hizo aquello, el Señor hizo esto, pero yo no he hecho nada para él. Se va a ir al infierno porque no se ha arrepentido, no ha cambiado, no hay santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces allí necesitamos entender: milagros el Señor hace, amén, pero prioritario el milagro es el perdón de pecados. Dice la palabra de Dios en el versículo 21: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a hacer algo que yo quiero que usted sea honesto y se pregunte si a usted le ha pasado esto. ¿Comenzaron a qué? A cavilar. Dígame si usted no ha empezado a cavilar a veces. Yo sé que sí, porque a mí también me ha pasado. Uno empieza a cavilar y a pensar por las cosas del otro, bien sea de alguien que esté predicando, bien sea de la iglesia, y entonces uno puede estar sentado ahí en la iglesia y pero vea esto y esto. Bueno, uno no lo habla, ¿no? Es cavilando allá en la cabeza, pero vea esto y esto y esto. No, pero yo más bien estoy pensando, más bien es irme para otra iglesia. Pero mire lo que están diciendo. Si más bien hicieran, si yo estuviera en el lugar de ellos, más bien haría esto y esto y esto. Una cantidad de cavilar, pensamientos. Pero entendamos que si no son pensamientos de Dios, son pensamientos entonces ¿de quién? Del diablo. Religiosidad no es así. Si algo no es de Dios, entonces es del diablo. Y entonces necesitamos discernir: si este pensamiento no viene de Dios, lo saco de mi vida, lo rechazo, lo reprendo, porque si no es de Dios, no lo quiero. Y esta gente comenzó a cavilar en su cabeza, dice la palabra de Dios, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Ojo que eso no lo están hablando, lo están escavilando en su cabeza. Blasfemo,
Ahí calladitos en culto, pero por dentro blasfemo, mentiroso. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mira, la persona que cavila siempre va a argumentar ser más santo que la otra. La Biblia dice que solamente Dios perdona los pecados. La Biblia dice que solo Dios los perdona. Entonces la persona que está cavilando cree tener la razón y hasta le pone fundamento bíblico para argumentar o justificar su mal pensamiento de algún acontecimiento, suceso, hecho o persona. Gracias a Dios esta iglesia no es, en esta iglesia, los que me conocen, yo no predico el evangelio de la prosperidad, de eso de pacte tal cosa, selle la promesa, esto, de un botón de la camisa. No, esas cosas yo no las predico, eso es falso, eso es herejía y demás. Hay principios bíblicos de sobre el dar, pero cuando la gente pide, o cuando hay pastores que piden dentro del parámetro bíblico, dentro del orden bíblico, muchos cavilan en sus cabezas. Pero vean, ¿y para qué? No, pero vean, ¿eso para qué esa pedidera? Yo le invitaría a esas personas de que tomen y asuman la administración de la iglesia. Yo me dedico solamente a predicar y que una de esas personas se encargue de todo, se encargue de pagar 2 arriendos de la misma iglesia, porque uno es de iglesia infantil, otro del templo. Se dedique a pagar recibos, se dedique a comprar insumos de aseo, insumos de Santa Cena, se dedique a hacer obras locativas, se dedique a comprar instrumentos, se dedique a comprar todo. Le invito y lo verá que va a entender, ¿por qué es que se pide una ofrenda? ¿Por qué? Pues porque se necesitan gastos, porque si no esto tocaría entregarlo, porque esto es en arriendo. Y si no pagamos el arriendo, que es lo más natural que pasa, pues entregue y desocupe. Es cierto que se necesita, pero cuánta gente que en el momento de las ofrendas, le paga lo de los fariseos, calladitos, pero cavilan una cantidad de cosas. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y con cualquier otro tipo de temas. Dice la palabra de Dios, versículo 22, ya vamos a terminar. Jesús entonces, sin que ellos hablaran, dice ahí, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Usted no cree que Dios conoce ese tipo de pensamientos? Así usted no los hable con nadie, Dios conoce el veneno que hay por allá adentro. Y le digo veneno porque es que daña y mata. Allá adentro mata eso. Y Dios conoce. Así usted no se lo haya dicho a nadie, así sea el secreto más guardado que usted pueda tener en su vida, Dios lo conoce. Y hay que corregirlo y hay que limpiarlo. Jesús va y los confronta y les dice, conociendo los pensamientos respondiendo les dijo, ¿qué cávila hay en vuestros corazones? Jesús es tan maravilloso. No tuvieron que decir ninguna palabra, ni siquiera susurrar. Miren, oigan a ese diciendo esto es. No tuvieron ni siquiera que susurrar. Jesús dijo, ¿usted qué es lo que está pensando en su corazón? ¿Qué es lo que estás ahí dándole lugar ahí al diablo dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón? ¿Será que el Señor nos podría decir eso mismo ahorita a nosotros? O a más de uno. O de pronto no hoy, pero en algunas otras situaciones sí. ¿Usted qué es lo que está pensando? ¿Usted qué es lo que le está dando lugar al diablo? Luego dice, versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y Jesús dice, ¿qué es más fácil entre las dos? Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús sana a este hombre. Versículo 25. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Y de qué manera se fue? Glorificando a Dios. ¿Cuántos aquí han recibido milagros de parte del Señor? Glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Dele la gloria a Dios. Sea agradecido. Busque de Dios. Busque de Dios, que de pronto no sea un milagro así tan literal como este, pero hay milagros en sus vidas. Acá hay gente que Dios ha sanado, que les ha abierto puertas, ha hecho unas cosas que el hombre no hubiera podido hacer, son la mano de Dios. Glorifique a Dios, honra a Dios, busque a Dios, amén. Póngase de pie, por favor. Dice el versículo número 26, y todos los que estaban en ese lugar, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. La gente que estaba ahí
¿Cómo les quedó a los fariseos y a los doctores la situación? En vergüenza. Porque toda la gente decía, oye, hemos visto maravillas. Ver a Dios obrando es ver maravillas. Eso es ver maravillas de parte de Dios. Tú y yo necesitamos entender que solamente delante de Jesús vamos a ver maravillas en nuestras vidas. Y si no solamente vamos a ver ruina, y si no solamente vamos a ver el problema, y no solamente vamos a seguir viendo la situación ahí, mala. Oh, vayamos delante de Jesús y lo que comenzamos a ver maravillas. No, pero es que yo llevo un año ahí viendo solamente los problemas. Vaya delante de Jesús y lo verá que va a empezar a ver maravillas. ¿Los problemas se van a acabar? No, para nada. Lo más natural es que se le levante el diablo cuando usted se pone a buscar de Dios. Yo le decía en el primer culto, les decía, ¿usted qué quiere que el diablo haga cuando usted busca de Dios? ¿Que lo abrace y lo felicite? No, él se va a poner bravo y lo más lógico es que se va a querer lanzar retaliación, ataques en contra de su vida. Eso es lo normal y natural, que el diablo se levanta y el diablo va a querer dañar y el diablo va a querer destruir. Pero más poderoso es Dios, más poderoso es Dios. El apóstol Pablo decía, estoy perseguido, pero no desamparado. Estoy derribado, pero no destruido. Y el apóstol Pablo lo expresaba con esas palabras, que habían persecuciones, habían problemas y todo, pero él seguía ahí. Amén. Entonces, Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.